Muy bien. Una vez que revisamos qué es lo que pasa cuando nosotros rotamos el dispositivo, vemos que hay un cambio de configuración en la aplicación, por lo que la aplicación como está actualmente se cierra y se vuelve a abrir. La instancia debe ser creada nuevamente, por lo que el valor de current index se reinicia. Aquí está ejecutando, vamos a esperar. Entonces, nosotros necesitamos una manera de guardar los datos para que resistan estos cambios de configuración. Y ahí es donde existe una clase que sobrevive a esa rotación que podemos utilizar para almacenar el estado de la interfaz. En el capítulo 4 del libro Android Programming de Beginner Ranch Guide, en el capítulo 4 llamado Persisting UA State, se toca el tema de cómo resolver este asunto de resistir el cambio del estado de la activity. Ahí vemos que se ha reiniciado. Y esto se hace con algo llamado View Model. View Model es el complemento perfecto para una activity porque tiene un ciclo de vida bastante simple y la habilidad de persistir los datos a pesar de los cambios de configuración. Usualmente se relaciona con una sola pantalla y utilizando este View Model podemos agregar todos los datos en un solo lugar, aparte de la interfaz gráfica. Y va a ser un poco más sencillo acceder a los datos desde la interfaz. Ok. Para incluir la librería de ViewModel en nuestro proyecto, la dependencia de ViewModel a nuestro proyecto, vamos a tener que ir a build.gradle en el módulo app, es este de aquí, y vamos a añadir Android X Lifecycle ViewModel KTX. Entonces, implementation. Con esto lo que estamos haciendo es agregar dependencias o librerías a nuestro proyecto. Vamos añadiendo funcionalidades extra. Se hace mediante la palabra implementation, Android X, punto lifecycle. Lifecycle es view model el que necesitamos. Ahí está. View model KTX, la versión más actual es la 251. Necesitamos también implementation. Sería Android X punto activity y sería activity KTX, es la 161. El libro maneja las versiones 241 y 140. Bueno, a estas alturas, en pleno 2023, las versiones son estas. Y vemos que se activa este letrerito. Nos dice, los archivos Gradle han cambiado y es necesario sincronizar el proyecto. Para sincronizar el proyecto simplemente debemos dar clic aquí o bien por acá. Cualquiera de los dos nos va a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Pues poner ejecutar Gradle, descargar las dependencias que tiene que descargar, configurarlas en caso de ser necesario y una vez que termine, nosotros vemos esta barrita de carga acá. Cuando esa barrita de carga termine, es que ya descargó los cambios. Vamos a tener que esperar a que lo agregue.
Una vez que termina la sincronización, voy a minimizar esto. Una vez que termina la sincronización, podemos cerrar el build.gradle. A ver, sincronizar ahora. Parece que no había descargado, estaba compilando todavía. Ahora sí, una vez que termina de descargar lo que tiene que descargar, lo que nosotros debemos hacer es ahora sí crear una instancia de ViewModel. Para ello, yo lo voy a crear aquí dentro del paquete principal junto a Main Activity. Se hace dando clic en New, clic derecho New, Kotlin Class or File. Aquí le debemos decir que es una clase que se va a llamar QuizViewModel. QuizViewModel. Y dentro de QuizViewModel le vamos a decir que hereda o que es una subclase de ViewModel. Ahí nos va a decir, nos va a marcar en rojo, tenemos que importarla con alt espacio. Nos da la opción de importar. Y ahora en el libro lo que nos marca es que debemos agregar un tag que nos va a servir para los logs, para cuando hagamos un log.d, poder poner ese tag y saber de dónde viene el mensaje. Reconfiguremos Kotlin. Ahí estamos. Aquí vamos a mandar llamar al método init. Lo único que vamos a hacer es poner un log.d con el tag que creamos y el mensaje, la instancia de ViewModel se ha creado. Posteriormente vamos a sobreescribir el método onClear. Este método se llama cuando el ViewModel está a punto de ser destruido. Utilizando el tag, el ViewModel está por destruirse. Ahí está. Como les decía, se llama justo antes de que ViewModel va a ser destruido. Es un lugar adecuado para realizar cualquier tipo de limpieza o si necesitamos guardar en persistencia de datos, lo que sea, es en este punto. Muy bien, ahora vamos a utilizar este QuizViewModel en nuestro Activity. Y la manera de hacerlo es tan sencillo como, en este caso voy a crear una variable acá arriba, private val QuizViewModel del tipo QuizViewModel. Recordemos que el extends aquí es con dos puntos para decir que algo hereda de algo. Entonces es QuizViewModel y vamos a mandar a by view models. Sería de este modo, sin las llaves. Dentro del onCreate por acá, voy a poner un log.d, voy a poner tag y el mensaje, voy a decir tengo un quiz view model y concateno mi quiz view model. Lo que estamos haciendo aquí con la palabra reservada by que teníamos acá arriba, by, indica que esa propiedad se implementa utilizando un delegado de propiedades. En Kotlin, un delegado de propiedades o property delegate es una manera de delegar la funcionalidad de una propiedad a una
unidad externa de código. Una propiedad que comúnmente se delega es lazy. La propiedad lazy nos permite guardar recursos esperando inicializar la propiedad solo cuando es accedida. Este viewModels que estamos utilizando acá eh, maneja muchas cosas por nosotros. Cuando una activity busca por un QuizViewModel por primera vez, este viewModels lo que va a hacer es crear y retornar una nueva instancia de QuizViewModel. Cuando la activity busca por un QuizViewModel después de un cambio de configuración, la instancia que se creó primero se vuelve a retornar. Cuando la activity se termina, eh, el viewModel y la activity completo se remueven de la memoria. No debemos inicializar directamente el QuizViewModel en nuestra activity. Dejamos que viewModels lo haga por nosotros. Y eso nos va a beneficiar con todo lo demás que comentaba hace un momento. Y el ciclo de vida de un viewModel, esto lo voy a sacar de este modo, es bien sencillo. Antes de la rotación existe main activity y quiz view model. Durante la rotación sabemos que main activity se destruye, pero quiz view model va a persistir. Y de ahí una nueva activity se va a crear después de la rotación y va a acceder a los datos a través de quiz view model. Es por eso que no vamos a perder realmente lo que nosotros tengamos. Para que eso sea así, pues lo que vamos a hacer es empezar a meter datos a nuestro view model. Vamos a comenzar metiendo tanto question bank como el current index dentro de nuestro quiz view model. Esto no lo vamos a necesitar, lo ponemos así y parece que ya. Ahora vamos a añadir un par de funciones a quiz view model para avanzar a la siguiente pregunta. También vamos a añadir algunas propiedades calculadas para retornar el texto y la respuesta de la pregunta actual. Para ello va a ser val current question answer, va a ser un booleano y vamos a utilizar get, es get igual a question bank en el índice actual punto answer. De este modo. De ahí tendríamos val current question text va a ser del tipo text res id. Es un entero, perdón. Es un entero y va a ser igual a get y vamos a decir question bank en nuestro current index, nuestro índice actual, y este sí era text res id. Finalmente la función que nos va a permitir movernos a la siguiente, move to next, va a ser esta función que va a mover el current index, va a ser igual a current index más 1 y por el módulo, ¿no? Sacamos el módulo del tamaño. Ahí está, y siempre nos va a dar de 0, 1, 2, 3 hasta n. Y vamos a crear fun move to prep, que ya teníamos el código de mover a la previa. Es este. Este es todo lo que necesitamos. ¿Dónde está mi view model? Ahí está. Nos va a servir para movernos a la anterior, a la siguiente. Y listo.
Antes decíamos que el view model va a almacenar todos los datos que se asocian a la interfaz. Entonces, como el view model almacena todos los datos asociados a la pantalla, todo lo que la pantalla necesita, lo formatea y hace sencillo acceder a él, nos permite mover el código de la lógica de presentación de acuerdo a cómo se vaya moviendo el índice actual. Y el código de la activity va a mantenerse mucho más simple de lo que estaba. Mantener las activities tan simple como sea posible es una cosa buena. Cualquier lógica que pongamos en la activity debería ser intencionalmente afectado por el ciclo de vida de la activity. También, removiendo la lógica de presentación, quiere decir que la activity solamente es responsable de manejar qué es lo que aparece en la pantalla. O sea, todo lo que teníamos acá de cómo cambiar el índice y todo eso ya no es eh, responsabilidad de la activity. Finalmente, pues ya podemos hacer una limpieza de la activity. Aquí vemos que ya nos marca bastantes errores. Entonces, en el botón siguiente, por ejemplo, aquí esto ya no va. Lo que tendríamos sería a través de Quiz View Model, le vamos a decir que se mueva a la siguiente, Move to Next. La función update question, aquí en lugar de tener esto, eh, el res ID lo obtendríamos de quizviewModel punto current question text y ahí ya funciona igual. Check answer, este lo sacaríamos de viewModel quizviewModel punto current question answer. Ese sería el que obtendríamos. Todo lo demás se queda igual. Para el previous button, sería lo mismo. Del quizviewModel.move to prep y nos va a mover a la pregunta previa. Y ya con esto ya tenemos configurada la funcionalidad utilizando un viewModel. Entonces va a abrir el emulador. Si presionamos siguiente y rotamos el emulador, la pantalla del emulador, no importa cuántas veces lo hagamos, siempre va a mantener. Ahora vamos a ver cuál es el error. Ok, debo utilizar la versión, el API version 33 o superior. Voy a ir a build.gradle. Aquí lo voy a poner 33. Target SDK 33 y le voy a dar sincronizar ahora. Lo que va a hacer es configurar todo mi proyecto para una versión más, más actual de Android. Va a tardar un poco, eso hay que tenerlo en cuenta. El API version, al agregar estas nuevas características, no están disponibles en versiones un poco más viejas de Android, entonces con eso debería funcionar. Está indexando todo. Parece que ya le doy recompilar. El cambio de la versión lo hice en build.gradle en la versión de app, el módulo app. Y bueno, mientras seguimos platicando de lo que sigue, los cambios de configuración no son los únicos, no es el único momento en el que una activity puede ser destruida, también el sistema operativo como tal lo puede hacer. Cada aplicación tiene su propio proceso, un proceso de Linux, que contiene un solo hilo para ejecutar el trabajo relacionado con la interfaz de usuario. De una pieza de memoria
almacena los objetos pues en memoria. Un proceso de app puede ser destruido si el sistema operativo necesita más memoria o si el usuario navega fuera por un buen rato, Android va a reclamar esa memoria. Cuando un proceso de la app es destruido, todos los objetos almacenados en ese proceso en memoria también son destruidos. Aquí voy a hacer más grande esto y vamos a ver si realmente funciona. Si yo lo giro, estaba en la pregunta de Zacatecas, sigue en la de Zacatecas, estamos en la de Tlaxcala, si regreso, sigue en la de Tlaxcala. Entonces vemos que se está persistiendo de manera adecuada el estado de la interfaz gráfica. Ahora, volviendo a esta parte de que otras cosas pueden destruir la app, los procesos contienen tienen la habilidad de resumir o iniciar activities, perdón, de acuerdo a una prioridad. Si una prioridad tiene, o si un proceso tiene más prioridad que otro, va a estar realizando estos cambios. Hablando prácticamente, un proceso contiene una activity, un proceso que contiene una activity visible no va a ser reclamada por el sistema operativo. Si un proceso en segundo plano, si un proceso está en segundo plano, sí puede ser reclamado el espacio. Lo que quiere decir que a veces vamos a querer salirnos de la aplicación en algún momento. Y si algo de repente eh, demanda más memoria, pues va a cerrarnos todas las activities que tengan poca prioridad. Los procesos no se fijan en qué tiene una activity o qué contiene, como para determinar si tiene prioridad o no. Android limpia todo el proceso de la app de manera entera de la memoria, con el fin de reclamar la memoria que éste ocupaba en segundo plano. Cuando el sistema operativo destruye el proceso de la app, cualquier activity o view model almacenado en memoria va a ser eliminado. Y el sistema operativo no, pues va a estar bien con destruir eso, ¿no? No hay garantía de que esto va a llamar al ninguno de los callbacks involucrados en el ciclo de vida del view model. Entonces, ¿cómo podemos guardar el estado de la interfaz de usuario para reconstruir la activity? Entonces, si la activity se destruye, nunca vamos a poder retomar ese estado. Una manera de hacerlo es almacenar los datos en el Instance State. Es un almacenamiento de datos que el sistema operativo almacena de manera temporal fuera de la activity. Podemos añadir valores a ese Instance State usando acá lo tenemos, Instance State. Anteriormente en Android podrías, no, debías ser responsable de manejar ese estado en cada uno de los callbacks del ciclo de vida. Ahora podemos pasar esa instancia al view model a través del constructor. Y podemos ver este save the state handle como un mapa clave valor que va a almacenar piezas de código o piezas de datos simples como enteros o strings. Para ello, pues tendríamos que tener el current index como una propiedad calculada que nos va a permitir estarla sacando de ese save the state, perdón. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí en nuestro quiz view model vamos a crear una nueva constante const val current
index key, que va a ser igual a current index key. Y aquí, donde teníamos lo de viewModel, vamos a crear un constructor y vamos a decir que vamos a necesitar un private val saved state handle del tipo saved state handle, de este modo. Y nuestro current index que teníamos por acá, en lugar de ser 0, vamos a decir private var current index va a ser del tipo entero y vamos a tener un get por acá, es save state handle punto get y vamos a obtener el current index key. Si no lo encuentra, vamos a retornar 0 y vamos a tener un set. Vamos a pasar un value, set value, va a ser igual a save state handle punto set y va a ser current index key con el value que le pasemos. Ahí lo tenemos. Cuando lanzamos la activity por primera vez, el valor de current index no va a existir, va a ser nulo, por lo que va a retornar el valor de 0. Esto replica el comportamiento existente de inicializar el current index a 0 como lo teníamos. La rotación es sencilla de probar, es simplemente apretamos el botoncito y ya lo cambia. Ahora lo que tendríamos que hacer es la parte de... Es la parte de... Ok, lo que vamos a estar haciendo en este punto es, pues justo guardando en el save the state handle el valor de current index, este de aquí. Este es una propiedad calculada. Para obtenerla lo vamos a buscar del save the state. Para setearla vamos a guardar el valor actual que tenga current index en current index value con el valor que tenga actualmente. Esto es un poco más difícil de probarlo. Por lo pronto vamos a ver que funciona igual. Digo que es un poco más difícil de probarlo porque necesitamos un dispositivo físico. Habilitar algunas características adicionales en la consola de desarrollo. Vamos a ir aquí a los ajustes, opciones de desarrollador. En System, About, voy a buscar aquí Developer Options. No lo encuentra. En el emulador cambio un poco donde está. En este caso no tenía habilitadas las características del desarrollador. Entonces debe estar aquí en avanzado, opciones de desarrollador. Depuración USB. Y debemos habilitar la parte de
Es un dispositivo físico. La de no mantener activities. La opción se llama Don't keep activities. Debería venir. En la sección de apps, memory. Automatic, USB debugging. Es en la parte de apps, networking, input, drawing, hardware, media, monitoring, apps. Aquí. Don't keep activities. Entonces, esa opción lo que hace es destruir las activities en cuanto el usuario la elimina o la abandona. Entonces, si yo voy por acá, en teoría esa activity ya debería estar destruida. Guadalajara es la capital de Jalisco. Siguiente, ahí estamos en Zacatecas. Si yo me voy y regreso, Zacatecas no tiene capital. Entonces vemos que está funcionando este asunto.